En esta sección veremos arquitectura por capas. La arquitectura por capas es una de las tantas metodologías que tenemos para hacer la construcción de un proyecto. Recordemos que los proyectos a nivel de desarrollo web, en el caso particular a nivel de Visual Studio, podemos desarrollarlo a través de la metodología por capas o podemos desarrollarlo a través de la metodología de modelo vista controlador MVC. En nuestro caso nos corresponde trabajar la arquitectura por capas. En este capítulo vamos a hablar específicamente de lo concerniente a la construcción de la capa de datos y la capa de negocio. En este caso vamos a abordar estas dos capas que van a ser mecanismo preparatorio para poder operar la capa de presentación. Digamos que estas capas tienen un nivel de tipo secuencial en su construcción. Significa que primero vamos a construir la capa de datos para tener la conectividad hacia nuestro sistema gestor de bases de datos y específicamente hacia nuestra base de datos. Y posteriormente vamos a constituir la capa de negocio que va a contener todos los atributos y métodos de las diferentes clases que van a conformar ese core de negocio. Es decir, todos los métodos para hacer inserción, borrado, eliminación, operaciones, cálculos, búsquedas, todo lo que necesitemos específicamente para el proyecto. Y finalmente, en el siguiente capítulo, pues vamos a abordar lo que es la capa de presentación. Entonces, vamos a empezar, en principio, a construir nuestra capa de datos. Para construir la capa de datos, es necesario recordar que cuando vamos a desarrollar un proyecto en Visual Studio, normalmente los proyectos se suelen crear una vez por cada archivo solución. En este caso, para poder ejemplificar mucho mejor cómo se construye la arquitectura por capas y antes de construir nuestra capa de datos, vamos a tener que crear un archivo solución. El archivo solución es aquel archivo que es el contenedor principal de proyectos y en el cual pues, desde el explorador de Windows podemos acceder a él y automáticamente nos cargarán toda la estructura de los proyectos que se hayan constituido dentro de él. Entonces, para ello vamos a utilizar rápidamente nuestro Visual Studio y vamos a explicar cómo se constituye este proceso. Voy a ir acá a la zona de archivo y voy a decirle nuevo proyecto, pero en este caso no voy a escoger un proyecto de tipo web, voy a escoger una solución en blanco. Entonces, para ello me regreso aquí a la zona de plantillas, voy a escoger acá en la zona que dice otro tipo de proyectos y dentro de otro tipo de proyectos voy a escoger soluciones de Visual Studio. Cuando apreciamos acá soluciones de Visual Studio nos aparece solución en blanco. Significa que es una solución totalmente vacía, no tiene nada constituido y lo que nos va a permitir en un momento dado es integrar diversos tipos de proyectos. Aquí en este caso no estoy especificando si se trata de proyectos de tipo C# o de tipo Visual Basic. Realmente yo podría tener acá dentro de una misma solución proyectos desarrollados en los dos lenguajes como tal. Y podría tener embebidos proyectos, que en este caso pueden ser proyectos de aplicaciones web, proyectos de aplicaciones de escritorio y proyectos de biblioteca de clase, como los que vamos a constituir, digamos, cuando empecemos a construir la capa de datos y la capa lógica. Le vamos a dar un nombre a la solución, recuerden la ruta donde estamos ubicados, en este caso a la solución le vamos a indicar un nombre, ojalá un nombre característico para que sea fácil de identificar. Como estamos utilizando el ejemplo de la base de datos de Academia, entonces vamos a operar directamente con esa base de datos. Entonces vamos a denominar a este archivo solución Academia. Cuando le especifico que se trata solución, significa que este va a ser el archivo con extensión SLN que nos va a permitir cargar toda la configuración de todos los proyectos. Es decir, si yo tengo 5, 6, 7 proyectos, él automáticamente cargará todos. Y no tener que tener los proyectos totalmente separados en archivos de solución independiente. Esto también es otra metodología, se puede utilizar, pero digamos que para nosotros como desarrolladores nos queda mucho más fácil tener la estructura de todos los proyectos y poderlos manipular directamente en una sola solución. Entonces le vamos a decir aceptar
y el sistema automáticamente nos va a desplegar en su explorador de soluciones una solución totalmente en blanco. Si ustedes pueden apreciar acá, voy a cerrar aquí. Aquí aparece solución academia y dice 0 proyectos. ¿Qué significa eso? Que en este momento no tenemos absolutamente nada más en nuestro archivo solución. Lo que vamos a empezar a hacer es integrarle las diferentes capas, que en este caso vendrán siendo proyectos, y la solución se convertirá como en ese gran contenedor de archivos de solución. Entonces vamos a empezar a analizar cómo constituir nuestra capa de datos. Es lo primero que tenemos que realizar. Y la capa de datos se puede hacer pues, directamente sobre el sistema gestor de bases de datos que necesitemos utilizar. Es importante recordar varias cosas. Primero, si ustedes van a trabajar con una conectividad que no es nativa, por ejemplo como SQL Server, que es debidamente nativo, sino por ejemplo van a utilizar Oracle o MySQL o Postgres, ustedes deben bajar los controladores específicos para la conexión. Cuando me refiero a los controladores específicos de la conexión, son los archivos DLL que le van a permitir a usted integrar la metodología de conectividad de Visual Studio con el sistema gestor de bases de datos. Por ejemplo, en Oracle se suele utilizar un programa que se llama el ODP para ASP.NET y depende de la versión de la distribución de Oracle, sea 10G, 11G, 12C, etc., pues nosotros tenemos que descargar el paquete que va a permitir hacer esa conectividad. Esto lo digo específicamente porque cuando usted utiliza otros sistemas gestores de base de datos fuera del nativo, pues usted tendrá que hacer ese procedimiento. Pero no es un procedimiento complejo, es un procedimiento sencillo y ustedes lo único que garantizan con ello es que puedan entrar a constituir la capa de datos sin mayor dificultad. Entonces, para nuestro caso particular, lo hacemos con el nativo, que es SQL Server, pero como les comento, ustedes podrían utilizar otro. Ya ahorita les voy a mostrar, por ejemplo, que yo tengo otras conexiones a otros sistemas gestores de bases de datos. Entonces, para empezar a constituir nuestra capa de datos, también es importante que ustedes tengan definido la versión del Entity Framework debidamente instalada en sus máquinas. ¿Qué significa esto? Desde las versiones de Visual Studio 2010 utilizamos un Entity Framework de versión 4.0. Significa que Visual Studio ya provee ese archivo y pues digamos que para versiones inferiores, por ejemplo la 3.5, la 3, la 2, etc., podríamos utilizar la versión del Entity Framework 4.0. Pero para proyectos que se hacen a nivel de Visual Studio 2012 en adelante, pues vamos a utilizar las versiones 5.0 o superior. Es importante que ustedes hagan ese proceso de instalación del Entity Framework. Eso lo pueden hacer ustedes desde esta zona. Ustedes, bueno, cuando van a crear un proyecto, aquí hay una opción que se llama administrar paquetes de NuGet. Este mecanismo les permite a ustedes entrar directamente a un manejador de recursos y de paquetes que trabaja directamente en Visual Studio. Entonces, si ustedes observan acá, aquí aparecen todos los que yo tengo más recientes. Por ejemplo, aparece Entity Framework. Entonces, si ustedes lo encuentran acá, le dicen instalar, o si ustedes quieren, lo pueden buscar acá en la línea, donde dice buscar en la línea, que es un buscador que tiene directamente en la página de Microsoft, y ustedes simplemente ponen a buscar Entity Framework y ahí les va a aparecer este recurso. Cuando les aparezca, ustedes simplemente le dan instalar. Miren que yo tengo ya aquí la versión 6.1.3. En este caso quiere decir que yo ya puedo utilizar proyectos de Entity Framework con la versión 5.0 o la versión 6.0, como ustedes lo deseen hacer. Entonces, todos estos recursos, por favor, es necesario que ustedes los vayan actualizando. Así como cuando utilizamos los Servipack en nivel del sistema operativo, también con Visual Studio es necesario hacer este proceso para que no vayamos a tener ninguna dificultad en la constitución de los programas o cuando estemos utilizando ciertas metodologías que no nos vayamos a quedar detenidos única y exclusivamente porque no tenemos los controladores. Bueno, ahora vamos a empezar la constitución de la capa de datos. Para constituir la capa de datos, como ya tenemos la solución creada, lo que vamos a hacer es agregarle un nuevo proyecto a la solución. En este caso vamos a agregar un proyecto de biblioteca de clases.
¿Cómo vamos a desarrollar este proceso? Vamos a darle clic derecho sobre la solución y le voy a decir agregar nuevo proyecto. Tengo que tener en cuenta que el proyecto que voy a tener que escoger primero esté en el lenguaje que necesito, en Visual C Sharp, y segundo, voy a escoger la categoría que se llama biblioteca de clases. Cuando yo hablo específicamente de un proyecto de biblioteca de clases, estoy indicándole al sistema que va a constituir una librería, es decir, un archivo DLL, una librería de vínculos dinámicos. En este caso, ¿por qué se constituye como una biblioteca de clases? Lo que sucede es que cuando trabajamos en la arquitectura por capas, nosotros cuando despleguemos la aplicación, que eso ya lo veremos en los siguientes cursos, nosotros lo que vamos a hacer como tal es publicar esos DLL en el servidor y finalmente publicaremos algunos archivos de tipo ASPX. Entonces, estos DLL contienen como tal la encapsulación y ciframiento de todo este código fuente que vamos a constituir, tanto el de la capa de datos como el de la capa lógica que vamos a construir en este capítulo. Entonces, en el proyecto de biblioteca de clases, acá le vamos a colocar un nombre. Y pues uno de los nombres que podemos utilizar, en este caso capa de datos, lo voy a constituir así. Algunas personas pues utilizan la nomenclatura americana, que en este caso pues estaríamos hablando de Data Layer, ¿cierto? O pues también la podemos llamar DAL, Data Access Layer. Digamos que la nomenclatura es lo de menos, lo importante es que ustedes sepan de qué se trata, porque a veces uno dice, bueno, pero es que usted lo hace con la forma contraída o lo hace con la forma larga, no importa, yo puedo colocar un nombre muy extenso o un nombre muy corto, mientras yo sea consciente de que eso es una capa y que tiene una funcionalidad específica. Así que no se preocupen tanto por la nomenclatura, lo importante es que ustedes sepan qué es lo que está haciendo. Entonces, en mi capa de datos, como les digo, voy a utilizar la metodología de lado Entity Data Model y voy a decirle aquí aceptar. Entonces, ahora lo que el sistema nos va a crear como tal es un proyecto. Si ustedes observan acá, aparece constituido un proyecto de categoría C# y se llama ahora capa de datos. Esta clase que él nos crea por defecto la voy a cerrar acá, no la voy a necesitar, es más, la voy a borrar porque por ahora no voy a necesitar código. En la metodología que voy a constituir acá, no voy a tener que crear mecanismos de código para hacer la conexión, dado que eso internamente lo va a constituir Adobe.NET Entity Data Model. Nosotros lo que vamos a hacer en nuestra capa lógica sí será instanciar, pero por link los mecanismos de insertar, modificar, eliminar. Pero en nuestra capa de datos no es necesario. Para otras metodologías, aquí tendrá que crear todo el archivo de conexión, tendría que crear todas las sentencias de tipo DML y SQL que se vayan a ejecutar, como lo apreciamos en el capítulo número 4, es decir, donde estábamos constituyendo el archivo de conexión y los métodos para instanciar sentencias SQL y DML. Entonces, para poder crear una conectividad al motor de bases de datos, pues es necesario tener en cuenta dos cosas. En la zona de referencias vamos a tener que agregar una primera referencia. Vamos a ir acá a agregar referencias. Y vamos a buscar dentro de los ensamblados del framework, vamos a utilizar una que se llama system.data.entity. Entonces aquí la podemos encontrar, system.data.entity. Esta nos va a permitir poder utilizar todo lo referente a el Entity Framework que les comentaba. Entonces le digo aceptar, ya aparece la conexión y ahora lo que nos vamos a especializar es en agregar el modelo de bases de datos. Entonces para poder constituir este modelo de base de datos dentro de la capa de datos, pues lo que vamos a hacer simplemente es agregar nuevo elemento y voy a decirle en este momento que nos agregue por la zona o la categoría de datos un Adobe.NET Entity Data Model. Entonces, el Adobe.NET Entity Data Model nos va a permitir generar un modelo de conexión con la base de datos que nosotros queremos utilizar. En este caso, lo voy a llamar Model Academia, porque pues en este caso es nuestro modelo. O lo podemos llamar, si ustedes quieren, en español, Modelo Academia. Es decir, el nombre, como vuelvo y les repito, es lo de menos. Si usted quiere utilizar nomenclatura americana, pues lo puede hacer. Si quiere utilizar nomenclatura en español,
o si quiere, es más, podríamos hacerlo como M Academia, es decir, el nombre es lo de menos. Usted puede utilizar los prefijos, los sufijos, como usted lo desee constituir. Entonces le digo agregar. Y ahora el sistema nos despliega un pequeño asistente en el cual nos va a ir indicando la serie de pasos que tengo que hacer para establecer la conectividad. Esta conectividad la tengo que hacer solamente una sola vez. Lo que sucede es que después podemos actualizar el modelo, si así lo requiriéramos, para actualizar algunas entidades, verificar cambios en las estructuras de las tablas, o simplemente porque alguna de las tablas ya no existe o alguno de los atributos tampoco. Entonces le digo aquí generar desde la base de datos. Siguiente. Y ahora el sistema me va a presentar específicamente las conexiones de bases de datos que voy a establecer. Aquí yo, por ejemplo, para establecer una nueva conexión, simplemente debo escoger el origen de datos, el motor de bases de datos que voy a utilizar. Si yo aquí le digo cambiar, obsérvense que aquí me aparece Microsoft SQL Server como motor nativo. Pero si tuviera los conectores para Oracle, para MySQL, aquí me saldría en la lista pues todas esas conexiones. Entonces, específicamente hay que descargar los paquetes, por ejemplo, el de Oracle lo pueden, el de la conectividad por Oracle, ustedes lo pueden descargar directamente desde la página. Lo mismo sucede con MySQL y lo mismo sucede con Postgres. Ustedes desde las páginas oficiales de estos dos motores, ustedes descargan esos recursos, esos DLL, y ya simplemente los agregamos para que ya el proyecto pues no los pueda reconocer como tal. Ahora, en este caso, bueno, regresamos a SQL Server, establezco el nombre del servidor, en este caso mi servidor se llama portatilm/SQL Express, ese es el nombre de mi instancia, pero ustedes deben colocar el que corresponda a sus equipos. Establezco mi autenticación de SQL Server, en este caso le digo SA, en este caso le doy aquí mi clave, le establezco que guarde la contraseña y pues acá esperamos a que cargue las bases de datos, ahí aparecen, ahí está nuestra base de datos, y yo le digo probar conexión. Esto quiere decir que ya tenemos una conectividad al motor de bases de datos. Bien, entonces si ustedes observan, aparece ya la conexión. Le voy a decir acá que sí incluir datos confidenciales en la cadena de conexión. Esto se requiere para que posteriormente en el archivo que aparece aquí en la parte inferior como appconfig, que no existe en ese momento, pero que se va a crear, nos va a grabar este pequeño objeto que se llama Academia Entities, así se llama en inglés, pero uno lo puede colocar en español, o sea, como Academia Entidades, coloquémoslo aquí en minúscula para que sea fácil de recordar, Academia Entidades. Entonces, cuando yo hablo de Academia Entidades, específicamente me estoy refiriendo al acceso que va a tener a todo el modelo de la base de datos. Significa que voy a poder más adelante en la capa lógica constituir un objeto que va a acceder a todas las tablas y va a ser de fácil manipulación. Entonces acá simplemente le voy a decir que quiero que me cree ese archivo appconfig y que me guarde esta conexión de bases de datos como Academia Entidades. Le digo siguiente. Obsérvense que él me dice que qué versión del framework desea usar. En este caso, él me recomienda que utilice la versión 5.0, entonces le digo que sí. Y en este caso, ahora nos va a desplegar tanto las tablas, vistas, procedimientos almacenados que queramos agregar en nuestro modelo de bases de datos. La recomendación, pues ustedes podrían agregar todo, pero pues tratan de utilizar solamente lo que ustedes consideren necesario. Entonces, en este caso particular, yo voy a agregar mis 3 tablitas. Y en términos del procedimiento almacenado, pues voy a agregar solamente nuestro procedimiento almacenado estudiante. Claro, si lo requiere. Si por ejemplo yo no requiero este procedimiento almacenado, no debería incluirlo, porque básicamente toda nuestra operación la voy a hacer a nivel de NICU. Hay casos donde yo puedo constituir procedimientos almacenados que hacen tareas muy específicas y que las hacen pues, más eficientemente el motor. En ese caso sí llamaría a los procedimientos almacenados y los puedo instanciar desde la metodología de NICU en la capa de negocio. Bueno, finalmente, pues él aquí nos dice que si quiere crear el espacio de nombres del modelo, en este caso le digo que lo deje como lo tiene proyectado y le decimos finalizar. Lo que vamos a observar es que él va a mostrar el modelo de bases de datos, en este caso el archivo EDMX, el Entity Data Model Object,
Y lo que nos va a desplegar como tal es un pequeño diagrama a nivel de multiplicidad de las clases, es decir, se constituye como un pequeño modelo de clases a nivel de entidades y vamos a operar las bases de datos como objetos, es decir, perdón, como clases, y que van a ser instanciadas directamente como objetos en la base de la capa lógica. Entonces, cuando estemos ahorita viendo el modelo, pues vamos a ver que aparecen las entidades con sus relaciones de multiplicidad y lo que hacemos simplemente es que ya quedan constituido nuestro modelo de conexión a la base de datos. Digamos que por ahora esto es lo único que tendríamos que tener en cuenta. Más adelante podríamos necesitar modificar las estructuras de estas tablas. Entonces ya tendríamos que hacer la modificación tanto en el sistema gestor y luego venir acá y hacer el proceso de actualización. Bueno, entonces ya tenemos constituido el modelo de bases de datos y como ustedes pueden apreciar acá, automáticamente él nos muestra el archivo EDMX y él genera otra serie de elementos anexos. Digamos que esos otros elementos anexos por ahora no los vamos a requerir, solamente vamos a utilizar el EDMX. Y si ustedes observan, en el app-config se acaba de generar, voy a aumentarles el zoom, se acaba de generar una conexión denominada Academia Entidades que contiene toda la cadena de conexión que generó automáticamente Ado.NET Entity Data Model. Si ustedes observan, es una cadena un poco extensa, muy distinta a la que hicimos en las otras formas de conexión, pero es el mecanismo que utiliza para cifrar la conexión y de cierta manera especificar de qué se trata de esta metodología.